Escuchas Bookcast, el podcast de Book. Descubre aquí todas las tendencias en gestión de personas y bienestar organizacional y analiza los trending topics del mundo laboral de Latinoamérica. Desde Chile, México, Perú y Colombia, en cada capítulo conversamos con los mejores expertos y personas inspiradoras para ayudarte a crear lugares de trabajo más felices. Bienvenidos, Bookcast comienza aquí. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Mi nombre es Jacinta Garcés, soy Content Specialist de Book y hoy quiero presentarles a todos nuestros oyentes de Chile, Perú, Colombia y México a nuestra entrevistada. Ella es Gwendolyn Silva, abogada con cerca de 18 años de experiencia en Derecho del Trabajo, en especial en materia de negociación colectiva, organizaciones sindicales, derechos fundamentales y acoso sexual y laboral. Jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo entre 2014 y 2018 y 11 años funcionaria de la Dirección del Trabajo. Actualmente es coordinadora del programa laboral del Instituto Igualdad. Gwendolyn tiene una amplia experiencia en la gestión de relaciones laborales y ha sido testigo de primera mano de la evolución y el impacto de los sindicatos en las organizaciones. Queremos explorar el papel que juegan los sindicatos en la defensa de los derechos de los trabajadores y cómo las empresas pueden beneficiarse de una colaboración efectiva con ellos. Gracias, Gwendolyn, por estar hoy con nosotros en un capítulo más de Bookcast. Bueno, gracias, Jacinta, por la invitación. Gwendolyn, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Bueno, como tú decías, llevo más de 18 años, yo creo que ya mucho más que eso, trabajando en el mundo del trabajo, como asesora primero, después funcionaria de la Dirección del Trabajo mucho tiempo, donde me tocó hacer de todo, o sea, fui abogada de inspección, fui a fiscalizar, y posteriormente me tocó ser jefa nacional, donde nos tocó implementar la reforma laboral del gobierno 2 de Bachelet, que fue precisamente en la modernización de las relaciones laborales, y eso que significaba negociación colectiva, huelga, servicios mínimos. Y bueno, y después de eso yo me fui a la Dirección del Trabajo el año 2018 y instalé mi propia oficina, asesoríaslaborales.cl, donde me dedico a asesorar a sindicatos, trabajadores. Entonces estoy vinculada todo el tiempo al mundo del trabajo y trabajando con distintas cuestiones también de políticas públicas, muchas veces discutiendo los proyectos de ley, desde el mundo del trabajo siempre. Perfecto. Y partiendo de la base, ¿cómo se define un sindicato? A ver, bueno, el sindicato en realidad es una organización de trabajadores, trabajadores y trabajadoras, pero tiene la particularidad de lo colectivo. Esa es la definición importante del sindicato. ¿Y por qué surge también el sindicato? Porque desde lo individual, o sea, yo como trabajador y voy a ir a negociar con mi empleador, mi fuerza de negociación es nula. O sea, una definición de la relación laboral es que hay una disparidad de poderes, ¿ya? O sea, el empleador tiene mucho más poder que el trabajador, entonces el sindicato surge a raíz de tratar de equiparar esos poderes, porque un grupo de trabajadores es muy distinto a uno individual, ¿ya? Y ahí hay una cuestión bien importante, por ejemplo, hay un autor uruguayo, Oscar Hermida, que señala que si él le dijeran, elija un solo derecho del trabajo, y él dice, el único derecho al trabajo que no podría faltar es el de la sindicación, porque de ahí nacen todos los demás. O sea, si no hay sindicato, no va a haber nadie que reclame por mejores remuneraciones, mejores condiciones, pero si no está ese derecho, bueno, es bien difícil que se logre todo lo demás, ¿ah? Entonces, esa es la relevancia en realidad del sindicato. Y entonces, en ese sentido, sabemos que el área de gestión de personas juega un papel muy importante en la mediación de las relaciones laborales. Uh-huh. ¿Cómo puede el área de recursos humanos colaborar eficazmente con los sindicatos para mantener una relación armoniosa, constructiva? Mira, la verdad es que a veces hay muchos mitos desde el punto de vista de las relaciones laborales en que existe una reticencia a veces hacia el sindicato, que son complicados, que pueden generar mayor conflicto, pero si tú miras yo creo que las dos últimas ediciones de la encuesta que hace la Dirección del Trabajo, la ENCLA, hay una pregunta bien fundamental, que le preguntan a las empresas, ¿qué evaluación tiene de los sindicatos? Y resulta que las empresas que tienen sindicato evalúan mejor a los sindicatos y las que no tienen sindicatos los evalúan mal. Entonces eso te da una señal que existe un temor
previo, sin saber cómo son, sin saber para qué me sirven. Y los que tienen sindicatos evalúan bien la existencia de sindicatos. ¿Por qué? Porque te permite relacionarte de mejor manera con los trabajadores. Tú puedes bajar la información de una manera incluso más amigable, más confiable, si lo haces también con un sindicato. Entonces, primero, para el área de gestión de personas, lo primero es relacionarse adecuadamente. Hay empresas que los tienen separados, tienen gestión de personas por un lado y relaciones laborales por otro. Pero siempre están vinculados, porque en gestión de personas tú ves cuestiones más individuales de los trabajos. Por ejemplo, a alguien no le pagaron un bono, le descontaron mal algún concepto, y eso, cuando hay sindicato, la relación del trabajador no es directo con la empresa, sino que lo media a través del sindicato. Entonces tiene que haber una relación de comunicación fluida, de valoración del rol, y que no se confundan los roles también. O sea, el sindicato no puede pretender administrar la empresa, ¿ya? Y la empresa tampoco puede pretender inmiscuirse en las decisiones del sindicato, pero si cada uno respeta su espacio y entiende la colaboración, funciona muy bien la relación entre ambos. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál más o menos es el papel que juega ya el gerente de personas específicamente? ¿Y cómo puede influir positivamente en los procesos para lograr acuerdos beneficiosos que al final sean beneficiosos para ambas partes y no solamente para uno de los dos lados? Mira, yo creo que más allá incluso de las decisiones que yo pueda tomar en términos de trabajo, lo importante es la comunicación efectiva. ¿Ya? ¿Dónde se generan los conflictos? Si, por ejemplo, gestión de personas no comunica que va a realizar alguna modificación y la hace y genera el conflicto. En cambio, si hay una comunicación efectiva, puede que a mí no me vaya a gustar, pero me entero por el gerente de que se va a hacer esta modificación, cuáles son las razones, cuáles son las formas de hacerlo. Yo creo que el anticipar, aun cuando el sindicato no tiene la facultad de participar en la gestión, aunque igual hay una tendencia también mundial de participación de los sindicatos en las decisiones de la empresa, que tampoco es mala, o sea, es muy adecuada. De hecho, en algunos de los proyectos constitucionales se discutió eso, porque sirve para la generación de mejores acuerdos. Hoy día las empresas estatales tienen a los sindicatos dentro de los directorios dando opinión. Entonces, eso es relevante porque el sindicato tiene una visión distinta. Puede que yo quiera hacer algo y es una buena idea, pero yo le diga, mire, ¿sabe qué? La fórmula a lo mejor no es por aquí, es por acá, o hay que comunicarlo de esta forma. O sea, siempre si no entienden que hay una competencia, la relación puede ser súper adecuada. Perfecto. Y siendo, bueno, como me comentabas tú, el centro de la comunicación, ¿qué otras buenas prácticas puede haber para gestionar estas interacciones, estos diálogos, asegurar al final un diálogo fluido, efectivo entre sindicatos y altos mandos, empresas? Mira, lo que pasa es que normalmente una cosa es el día a día, como día a día de lo que pasa, cuestiones súper básicas, o sea, hubo un problema con el transporte público y las personas no pueden llegar a la hora. Ese diálogo es como, bueno, flexibilidad, no descontar atraso, ese es del día a día, y lo otro es el área ya más de negociación colectiva, de lo que vamos construyendo más sólidamente entre sindicato y empresa. Entonces, en ese diálogo importante siempre tiene que haber una cuestión que lo otro que es relevante, que es la buena fe y la confianza. ¿Ya? Si yo te digo, y de las dos partes, si yo te digo, mira, esto no lo vamos a escribir, pero yo te aseguro que vamos a tener 2 días administrativos, no puedo al mes siguiente decirte que no, eso no fue así, porque ahí se pierde la confianza entre las partes. Entonces, cualquier cosa que tú vayas acordando tiene que ver con la confianza. Yo he visto relaciones muy buenas que se rompen porque no me cumplió lo que me dijo, y es casi un sentimiento así de adentro que ya no puedo confiar más en esa persona. Entonces, eso es lo relevante más allá de cualquier cosa que sea la que acuerdes. Perfecto. Pasamos por lo que son los sindicatos, por las buenas prácticas, por la relación con el área de persona, pero al final sabemos que hay un estigma en los sindicatos que se ven siempre como si fueran los trabajadores contra los empleadores. En base a tu experiencia personal, asesorando a sindicatos de diferentes industrias, de diferentes empresas, ¿cuáles beneficios ves tú de que se forme un sindicato en una empresa?
A ver, los beneficios primero tienen que ver con la representación y ojalá fuera una representación no atomizada como la tenemos en Chile. ¿A qué me refiero con eso? A que en una empresa no hayan 10 sindicatos. O sea, lo ideal es un sindicato fuerte, único, o uno o dos sindicatos que representen a lo mejor distintas sensibilidades interior de la empresa. Muchas veces son operarios, administrativos, pero que sea una única representación porque permite un diálogo directo con la empresa. Cuando hay muchos sindicatos, el problema se traslada a que se pelean entre ellos, en vez de preocuparse de representar de mejor manera ante la empresa. Ahora, ¿por qué es importante la existencia del sindicato? Bueno, una es la relación del día a día y la otra, que a propósito de un estudio reciente que sacó la Dirección del Trabajo, que tiene que ver con la negociación colectiva. ¿Ya? En ese estudio, y hoy día quien negocia colectivamente es el sindicato, ¿ya? Titularidad sindical en ese sentido, por lo tanto por eso es importante el sindicato, y en ese estudio señala que en promedio, en general, se aumenta la renta en más de un 19% de los trabajadores. Ya ven, en el estudio hace la distinción entre los tipos de industria, tipos de regiones, pero hay industria y sectores primarios en que la diferencia es un 33%. ¿Ya? Entonces, es muy relevante la negociación colectiva para mejorar las condiciones de los trabajadores y eso le da un valor al sindicato, ¿ah? Y también un valor a la empresa. Porque la empresa cuando negocia también está en una disposición al diálogo, una disposición a entregar, porque si va a negociar y va a decir a todo que no, tampoco le sirve a la empresa. Entonces, creo que ahí está el valor principal del sindicato en la negociación colectiva. Justo tocaste un tema que era a lo que íbamos a entrar ahora, que son las famosas negociaciones colectivas. Y ahí, antes como de ir entrando más en detalle, primero quería preguntarte qué son como tal las negociaciones colectivas y cuáles son las etapas más críticas que determinan su éxito o fracaso. Ya, mira, la negociación colectiva en Chile, sí. no es en el mundo, porque en el mundo la negociación colectiva no tiene reglas, ya, por lo general. Acá está súper reglada, entonces la negociación colectiva se da dentro de un proceso que tiene acotados sus plazos, sus formalidades, normalmente cada 2 o 3 años, ya. Según la última reforma es el máximo que yo puedo negociar, máximo 3 años, mínimo 2. Lo hace un sindicato representando a sus socios. Y se plantea un montón de cosas que son el objeto de la negociación colectiva. La ley nos dice remuneraciones, condiciones de trabajo, y también hay otras cosas que yo creo que son las bien relevantes de la negociación colectiva. Está bien, a todos nos importa ganar más, ¿ya? Y tener mejores bonos, qué sé yo, pero hay cuestiones que yo me he dado cuenta que se valorizan bastante, que son los tiempos de descanso. Por ejemplo, no sé, el día de cumpleaños. O sea, yo he tenido negociaciones en que no logramos cerrar porque no se acuerda bien el día de cumpleaños. Entonces, para el gente es importante que mi día de cumpleaños no tenga día libre o tenga medio día libre. ¿Y qué pasa? Estos son problemas súper domésticos, pero ¿y qué pasa si me cayó el día de cumpleaños un día domingo? Lo perdí entonces. Entonces, ahí empieza la otra pelea. Bueno, es que si le cae domingo, podría darle otro día. O si siempre cayó, no sé, alguien que está de cumpleaños el 1 de mayo, nunca le va a tocar el día libre porque siempre va a ser feriado. Entonces, esas cosas son súper importantes. Hoy día estamos hablando de cuestiones relevantes para las personas como son tener permiso para ir a la reunión de apoderados, para ir al control sano del hijo, principalmente del padre, cuestiones que son relevantes más en la vida y a veces no son plata. Y muchas veces pensamos que la negociación colectiva es solamente plata. Entonces, ¿qué es lo relevante de la negociación colectiva? Yo creo que hay 2 hitos importantes. El primero, la preparación del sindicato en su proyecto. El sindicato tiene que saber, bueno, y en eso uno se preocupa de asesorarlo, a quiénes representa. Hacer encuestas, por ejemplo, de qué quieren los trabajadores que representa. Es muy distinto un sindicato de una cafetería moderna, en que son muchos trabajadores jóvenes universitarios, a un sindicato, por ejemplo, de carteros, a un sindicato de manipuladoras de alimentos. Tienen intereses distintos, son personas distintas. ¿Ya? En que a algunos no les interesa, por ejemplo, tener un bono de utilidades escolares, porque no tienen hijos. Claro. Entonces, primero el sindicato y eso es fundamental. A muchos se les olvida que ese punto inicial es fundamental en una negociación colectiva. Bueno, y ahí viene el proyecto, y que muchas veces lo crítico es cuando se hace, como dijimos acá en Chile, muy tejo pasado. ¿Eso qué significa? Pido mucho,
tengo un sueño muy grande y en realidad cumplir ese proyecto es irreal. Y por otro lado, la empresa también al momento de responder el proyecto, tiene un plazo para hacerlo, también la idea es que responda en lo real. Porque ¿cuál es lo clásico? Que la empresa responda a todo que no. Entonces ahí ya se nos produce un conflicto. Dice, ustedes están pidiendo algo que es imposible y la empresa le dice a todo que no, en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? A lo mejor eso sí, pero en estas condiciones. Entonces es una dinámica en que tú tienes que pedir todo y yo te digo a todo que no. Y después nos sentamos a conversar, pero nos sentamos a conversar con posiciones muy alejadas. Yo creo que esos son el momento crítico de la negociación, el primero. Y luego sentarse a conversar, que es súper relevante. Algunos esperan que pase el tiempo y que lleguemos a la mediación de la dirección del trabajo. Lo ideal es ponerse a conversar al tiro. Claro. Inmediatamente. No, y resolverlo antes de llegar al final a la votación de la huelga, sí. Porque, a ver, hay una cuestión bien clara. Aquí también se hace pensar a veces que el sindicato es el que quiere la huelga, ¿ya? Uno desde una teoría más académica, yo soy una defensora del derecho a huelga, pero tengo súper claro que los trabajadores no quieren huelga. Claro, no lo van a decir, pero son quienes más pierden, porque saben que se van a huelga, no tienen derecho a remuneración, van a querer una posición compleja con el empleador y además a los trabajadores les da miedo. Les da miedo, o sea, si estuve en la huelga a lo mejor en 2-3 meses más me van a echar. Entonces, llegar a ese momento es súper crítico y si llegamos a eso es porque ya la cosa, la relación no está muy buena. Y tal como estábamos conversando, en general se perciben como un reto las negociaciones colectivas, pero también pueden ofrecer varios beneficios a la organización. Entonces, y también a los colaboradores en particular. Ser un aporte al final para la cultura organizacional. ¿Y cómo crees tú que estas negociaciones contribuyen al bienestar de la empresa, al bienestar de los colaboradores, más allá como al final del resultado de la negociación? Mira, lo que pasa es que se conversan, yo creo que a lo mejor es la oportunidad, lamentablemente en ocasiones no se dan otras oportunidades de conversar entre las partes, pero también muchas veces los sindicatos han hecho un análisis, tienen la cercanía con los trabajadores de cuál es el sentir o qué cosas podrían ocurrir. O sea, yo he estado en negociaciones que no ha quedado en el texto de la negociación porque la empresa ha dicho, no, mira, sabes que esto que quede fuera, pero que han llegado a la conclusión, por ejemplo, que los trabajadores o puedan cobrar propina, que se establezca un sistema de propina. Y eso cambia la organización, no cambia a solamente a los socios del sindicato, lo cambia a todos. ¿Ah? Y obviamente que es un beneficio, todos sienten que hay un avance en un montón de situaciones. Y hay beneficios sindicales que finalmente se aplican a todos los trabajadores y eso indica que para la empresa esto es una cuestión que debería haberse hecho en general, generalizado. Y principalmente muchos tienen que ver con funcionamiento, los que tienen que ver con dinero, esos son más propios de la negociación, pero principalmente con tiempos de descanso, con irse temprano los días viernes, por ejemplo, cambiar ciertas condiciones para los días de vacaciones, todo eso es muy, muy relevante. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia personal representando a trabajadores y sindicatos los últimos años? Ha sido muy buena y aprendiendo un montón de cosas. Uno, la verdad es que aprende mucho del proceso productivo de la empresa. Primero, o sea, uno logra entender todas las etapas, no sé, cuestiones como bien freak, porque, no sé, bono Día de la Madre. Y yo decía, pero bono Día de la Madre, ¿por qué? No sé qué. Y era una empresa que hacía alimentos para un supermercado. Entonces me decía, no, que se venden más tortas. Y es la época en que se venden más tortas, entonces para los que trabajan en pastelería, entonces uno va aprendiendo que también no hay negociación colectiva, o sea, a ti no te pueden pasar un formato y un formulario de un proyecto de contrato colectivo. Tienes que conocer el espacio con quienes estás hablando. Y yo creo que ahí en esas experiencias exitosas hay de todo, porque depende mucho de la realidad de las empresas. Yo he aprendido también el valor, por ejemplo, que se incorporen las mujeres en la negociación. Con la reforma laboral de Bachelet se establece una incorporación más forzada a las mujeres, porque si hay mujeres en el sindicato, aunque sea una, al menos una tiene que estar en la mesa negociadora.
Me dice, bueno, ¿por qué? Y lo entendí en una negociación. Estábamos negociando, había una dirigente y estábamos negociando un bono de vacaciones y que obviamente era más suculento cuando yo me lo tomaba en tiempos de invierno, ¿ya? No en temporada alta. Y la trabajadora reclama la injusticia de aquello. Porque dice, las mamás, las trabajadoras que somos madres y jefas de hogar, no podemos hacer eso. Y más encima, somos castigadas porque nos tenemos que tomar sí o sí el bono en temporada alta. Entonces ahí uno entiende por qué la reforma. ¿Por qué era necesario entonces que las mujeres estuvieran ahí sentadas en la mesa? Porque una visión que no se nos había ocurrido a nadie. Entonces, para mí eso es importante en la negociación colectiva, porque uno lo que ve y lo que aprende en la negociación colectiva es un poco el día a día, las necesidades de los trabajadores y cómo les impacta, de cierta medida, el progreso de la empresa. Porque, ojo, los trabajadores también entienden que si trabajan en conjunto, ellos quieren el crecimiento de la empresa. Yo he visto también negociaciones cuando las empresas están mal, en que los trabajadores han bajado su pretensión, porque les interesa mantener su fuente de trabajo. Entonces, uno aprende harto de estos mitos, porque también desde el punto de vista de la empresa, también se da un buen ambiente laboral, un buen ambiente de diálogo en las negociaciones colectivas. No es como eso que uno piensa que se están agarrando, que se odian. No, eso no es así. Perfecto. Oye, y antes comentabas también cómo se diferenciaban los distintos conceptos entre Chile y los otros países. Uh-huh. Y ahí me quedé con la idea, quería preguntarte qué buenas prácticas internacionales crees que, de relaciones laborales, de negociación colectiva, crees que podrían implementarse en Chile para que mejorara al final el panorama actual sobre este tema. Bueno, mira, una de las cosas importantes que viene a decirnos este estudio de la Dirección del Trabajo es la importancia de la negociación colectiva. Uh-huh. O sea, ¿por qué es importante negociar colectivamente? Mejoran las condiciones laborales. El problema es la cobertura de la negociación colectiva en Chile. Tenemos baja cobertura de negociación. Y en materia internacional, hay algunas experiencias súper exitosas, y me encanta la experiencia uruguaya, donde efectivamente tenemos que hay una negociación multinivel, que podríamos decir, en que negocian los sectores de la economía, por ejemplo, sector panadería, pastelería, y ellos negocian ciertos mínimos, pero que son mínimos, no es que negocien el detalle, pero ciertos mínimos del área, y posteriormente cada una de las empresas negocia en particular con los sindicatos de cada una de las empresas. Y esa negociación en mínimo, al menos, creo yo que permitiría en cierta medida subir el estándar de aquellos trabajadores que no tienen muchas posibilidades de negociar. ¿Ya? ¿Dónde tenemos el problema de la negociación? En las pymes, en las empresas pequeñas, donde o no hay sindicato o principalmente no hay sindicato. ¿Ya? Pues son de 10, 15 trabajadores en que no se organizan, además que la gente se conoce todo, el temor de tener sindicato. Entonces yo creo que experiencias buenas son esta negociación multinivel. O sea, en un nivel de toda la rama, después puede ser un nivel, incluso nosotros podríamos pensar en una negociación de un centro comercial como un mall. Son todas empresas distintas, pero pueden negociar cuestiones de horario de entrada, salida, día de descanso, condiciones de dónde ir a calentar la comida. O sea, de verdad que uno negocia esas cosas. Y yo creo que la negociación multinivel es una de las cuestiones relevantes que podría ser el cambio en Chile. Oye, Gwendolyn, para ir cerrando ya, ¿cómo ves el futuro del trabajo en Chile, especialmente en relación al tema de la digitalización, la tecnología? ¿Qué implicancia tiene esto en las relaciones laborales? ¿Cómo podrían los sindicatos tal vez potenciar el uso de la tecnología para su relación con las empresas? Bueno, primero la relación de los sindicatos con la tecnología, yo creo que ahí estamos bien al debe. Todavía es como bien manual, bien de papel, pero podría ser, o sea, primero yo creo que los sindicatos podrían generar, y en algún momento estuve con alguien que estaba ideando una app para sindicatos, pero parece que no funcionó, pero una forma de relacionarse o de tener un contacto directo, porque hoy día la gente se relaciona mucho más desde lo digital. Y a veces le es más fácil que ir a hablar con el dirigente. Pero el problema está en la transformación digital.
transformación digital de los empleos. ¿Ya? Y ahí hay algunos sindicatos que han ido avanzando, en algunos en el retail, por ejemplo, donde ha sido fuerte también la transformación digital, es la reconversión. ¿Ya? Porque yo creo que eso es relevante. Ir viendo cómo, no como una amenaza completamente la transformación digital, ¿ya? Porque se van a necesitar otros empleos, pero cómo a ese trabajador que es un trabajo manual, cómo yo colaboro para que pueda tener acceso a otro tipo de empleos, como que transforme también su forma de hacer el trabajo. Entonces, eso yo creo que estamos todavía muy, muy en pañales en Chile. O sea, se está discutiendo, se está mirando, pero hay áreas que, sobre todo en temas de inteligencia artificial, que pueden ser fundamentales en baja de empleo. Por eso hay que mirar hacia la transformación. Perfecto. Oye, Gwendolyn, de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido todo tu conocimiento, tu tiempo. Fue de verdad un honor tenerte acá en nuestro podcast. Así que nada, nos despedimos de este capítulo del Bootcast, el podcast de Book, software integral de gestión de personas. Con Book crea un lugar de trabajo más feliz. Aquí termina este capítulo de Bookcast, el podcast de Book. Te esperamos para el próximo. Bookcast es una iniciativa de Book, un software integral para la gestión de personas con el que podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma y con inteligencia artificial integrada. Descubre más en book.cl, book.mx, book.pe y book.co y síguenos en LinkedIn como BUK para unirte a la conversación. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.